Jonás y el gran pez. Hay algunos me dicen, pero no es Jonás y la ballena, pues. La Escritura no dice que es ballena. Es como cuando me dicen, es que cuando Adán comió de la manzana, la Escritura no dice que era manzana tampoco. Solo dice que era un fruto. ¿Sabe quién inventó que fue manzana? Pero nada que ver. Por eso dicen que Adán quedó con el pedazo aquí, ¿verdad? Nada que ver. Jonás y el gran pez. En esta noche queremos aprender 4 verdades. Y para iniciar, oremos. Oremos. Señor Jesús, ministranos en esta noche. Habla en nuestros corazones, abra en nuestros oídos, tanto físicos como en nuestros oídos espirituales. Haznos entender tus verdades, motívanos,ínstanos, redargúyanos. Háganos seguirte con corazón agradecido, buscando tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 4 verdades. La primera, Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. No sé si sabían eso, pero la Escritura está muy claro. Dios quiere. Eso no quiere decir que todos van a llegar al arrepentimiento, pero Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, parte B. Por eso puse la B, es la segunda parte del verso 9. Más bien, Dios tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es la voluntad de Dios y es una de las verdades en este texto que vamos a aprender hoy. Dios quiere que todos se arrepienten. Él no quiere que nadie. Piensen en las personas que viven alrededor suyo, sus colaboradores, los que estudian contigo, sus amigos, sus enemigos, los que te han hecho bien y los que te han hecho mal. Piensen en ellos. Dios no quiere que ninguno de ellos perezca. Él anhela que cada uno se arrepienta. Segunda verdad que vamos a aprender es que Dios nos perdona si nos arrepentimos. Dios nos perdona si nos arrepentimos. Notan que hay una sí ahí en medio de esta oración. No dice únicamente Dios nos perdona y punto. Y ahí se queda. Dios nos perdona si nos arrepentimos, y eso lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero tenemos que comenzar reconociendo que hemos pecado. En otros textos dice que tenemos que arrepentirnos, decirle: Señor, lo siento, no quiero seguir haciendo eso, perdóname. La tercera verdad que vamos a aprender es que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos, es un Dios de propósitos. Dios no vive al azar, Dios no hizo el mundo al azar. No es que un día se le ocurrió: voy a hacer un mundo. ¿Y ahora qué hago con ese mundo? Voy a hacer unos animalitos. Y puso, ¿y ahora qué? No. Dios propone y después hace. Dios es un Dios de propósitos. La Escritura dice que Jesús fue crucificado antes de que el mundo fuera fundado. Pero según el línea de tiempo, Dios hizo el mundo, creó el hombre, pasaron 4,000 años, vino Jesús, nació
creció y fue crucificado. 4,000 años después que Dios creó el mundo. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que Jesús fue crucificado antes de que se fundó el mundo? Porque Dios es un Dios de propósito. Dios propone y después hace. Dios tiene propósitos. Tiene propósitos para tu vida. Eso lo encontramos en Efesios 1:11. En Él, en Dios, también hemos obtenido herencia en Cristo, habiendo sido predestinados según ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? El propósito, según el propósito de Dios. No el propósito de Miguel, no el propósito de cualquier otra persona, el propósito, según el propósito de aquel Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y la cuarta verdad que vamos a aprender es que los propósitos de Dios se cumplirán con o sin nosotros. Los propósitos de Dios se cumplirán con o sin nosotros. Cuando pienso en eso, lo primero que pienso es que Dios me invita a participar con Él en sus propósitos, porque no es que me necesita. Sus propósitos se van a cumplir con o sin mí. Pero Él me invita a colaborar con Él. Él me da la oportunidad de echar hombro a su visión, a su misión, a sus propósitos. ¡Wow! Y eso es para todos nosotros. Él nos está invitando a que seamos partícipes con Él en cumplir sus propósitos aquí en esta tierra. Y eso encontramos en Isaías 46, versos 9 y 10. Y yo soy Dios, como que borré el otro texto. ¿Dónde está? No. Yo soy Dios, no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer, ahí está, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes, ¿qué dice? Todos mis planes, todos mis propósitos, quizá si es que se colaboran conmigo, ¿así dice? No, se cumplirán según o tal como yo quiero. Eso es lo que el Señor dice. Así que las 4 verdades que hemos visto son: Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Dios nos perdona si nos arrepentimos. Dios tiene propósitos y los propósitos de Dios se cumplirán con o sin nosotros. Hoy vamos a leer Jonás, capítulo 1, verso 1. Y vamos a ver esa historia. Ahí está Jonás, mira. Ese sí es un gran pez. Y lo está por tragar. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Honestamente, podíamos parar aquí en cada verso, tanto que hay, solo al pensar, Dios le habló. Dios le habló. Dios, ¿dónde está don Oscar? Yo vi que entró. ¿Dónde fui a sentar, Oscar? Ahí está. Don Oscar me decía durante años que yo no sé, pero no he escuchado a Dios hablar. Y es que escucho que dicen que es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, pero yo nunca he experimentado eso. Y ya en varias ocasiones me ha contado que fíjese, yo estaba haciendo tal cosa cuando yo sentí que Dios me dijo y yo de verdad lo supe que era Dios y era cierto. Y wow,
es que cuando recibimos un mensaje de Dios, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Nínive no eran amigos con Israel. Eran los asirios. Eran malvados. Eran enemigos. Habían atacado a Israel. Habían robado a Israel. Habían matado a los judíos. Encarcelado, esclavizado, destruido sus fincas, destruido sus casas, quemadas sus... Habían estado en guerra con ellos por años. No eran amigos, eran enemigos. Miren, nosotros vivimos a la par de México, vivimos a la par de Honduras, pero no son nuestros enemigos, no están atacándonos cada ratito, no están invadiendo. Son otros. Nínive eran enemigos. Los asirios eran enemigos, atacaban. Los asirios querían dominar el mundo de esta área, querían controlar a todo. Los asirios eran idólatras. Adoraban a dioses hechos de madera, de plata. Eran idólatras. No adoraban el único Dios, Jehová de los ejércitos. Y Dios le dijo a Jonás: vaya y diles que he visto lo malo que son. Siguiente verso, verso 2, verso 3. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. A nosotros nos suena chistoso, ¿verdad? Pensar de que hay un lugar que Dios no nos puede encontrar. Alguien piensa que tiene un escondite ahí donde Dios no te puede ver o donde Dios no sabe. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó con Miguel? ¿Saber? ¿Creen ustedes que? No, obviamente. Pero Jonás dice que en vez de ir, en vez de obedecer, en vez de hacer la voluntad de Dios, en vez de tener compasión, en vez de regocijarse que había sido escogido de parte de Dios para una misión específica, decidió ir, tapar los oídos y buscar un lugar donde Dios no lo podía ver, donde Dios no podía encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó. Dirección opuesta a Nínive. Contento de irse lo más lejos posible de Dios. He conocido personas en mi vida que cuando Dios los ha llamado, han escogido ir en la dirección opuesta y ir lo más lejos que pueden de Dios. Que no sean nosotros, que eso no sea el testimonio de nosotros. Contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó. ¿Quién lo mandó? Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros temblaba de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, fíjese, llamaba a gritos a su, es Dios con minúscula. No es Dios con mayúscula, no está hablando ahí de Jehová. Cada uno de ellos tenían otros dioses, eran marineros, eran idólatras, tenían dioses, sapos y qué sé yo, dioses de ídolos.
ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco, sin darse cuenta que estaba en peligro, que había problema. Él estaba huyendo de Dios. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios, de minúscula. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Todos los demás estamos clamando a nuestro Dios. Clama tú a tu Dios. Tiene que haber algún Dios que nos conteste. Al mismo tiempo, los marineros decían: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes. Si tú hubieras sido Jonás ahí entre ellos y comienzan a decir que van a echar suertes, y tú sabes lo que hiciste, sabes que el momento de descubrimiento está pronto. Lo hemos mentido, éramos chiquitos, hemos algo engañado a nuestra mamá, a nuestro papá, quizá a nuestra esposa, a nuestro esposo, amigo, y de repente damos cuenta de que como que ya se va a dar cuenta, como que Jonás estaba ahí sin duda sudando. Echamos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Quiero regresar al verso 1, que no vamos a leer el verso 1, solo recordemos lo que decía. Jonás recibió un mensaje de parte de Dios. Anda a Nínive, dígales que he visto lo malvado que son. Y Jonás no quiso. Ahora leemos en Jonás capítulo 3, ¿por qué están cambiados de orden? Hay que saltar 2, están totalmente cambiados. Jonás 3, verso 7. Dice: de inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros, que nadie coma nada. Okay. Jonás ya fue y ya predicó. Okay. Eso es lo que estamos adelante en la historia. Jonás ya predicó. Vamos a ver cómo llegó entre 8. Pero ahorita él ya predicó. Y escucharon el mensaje de que Dios va a venir y va a destruirlos por completo. Y dice: de inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Era una ciudad enorme, casi 500,000 de personas. Esta es una orden del rey y de sus ministros, que nadie coma nada, o sea, que ayunen. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Nada, ni siquiera el chucho puede comer. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantos ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con mayúscula, el Dios que acaba de predicar Jonás, con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se pelean ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pasa el enojo y no nos destruirá. Verso 10. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió
no destruirlos. El problema es el verso 1 del capítulo 4. Hay que subir otra vez, no sé si están en el orden correcto ahí. Verso 1 del capítulo 4 dice que Jonás se enojó muchísimo. Pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Eran sus enemigos. Habían atacado su familia. Habían robado su trigo. Habían encarcelado su gente, los habían llevado de esclavos, eran idólatras, eran gente malvado. Y él está molesto porque Dios se arrepintió y decidió no destruirlos. Y él, muy molesto, le dijo a Dios, ya lo decía, yo sabía que ibas a hacer eso. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti, porque no quería que se arrepintiera la gente. No quería que tuvieras misericordia de ellos. Por eso me fui lejos. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Él está muy molesto, dice. ¿O ustedes creen que él está hablando así? Yo sé que eres un Dios muy bueno. Dice que está muy molesto. Se enojó muchísimo. Te compadeces de todos. Y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida si vas a ser así. Mejor mátame. Qué dramático. Qué dramático el hombre. Y qué corazón más malvado. De verdad. En vez de querer arrepentimiento, en vez de tener el corazón de Dios que quiere que todos llegamos al arrepentimiento. Nuestro Dios no quiere que nadie perezca. Y por eso Él manda a sus predicadores a la tierra. Por eso envía a nosotros a compartir sus verdades con otros para que puedan arrepentirse, para que puedan conocer lo bondadoso que es nuestro Rey. Es el corazón de nuestro Dios. Hace 8 Hedy nos habló de que Dios es un Dios de misión. Dios tiene una misión desde el tiempo de Abraham. Dios estaba en una misión desde el tiempo de la creación del mundo. Antes, cuando murió Jesús, cuando fue crucificado, antes de la fundación de la tierra, era porque Dios es un Dios de misión. Dios está viendo a la gente alrededor de nosotros y Él quiere que conozcan a Él. Él quiere que saborean cuán bueno es Él. Él quiere que ellos se arrepientan y encuentran vida eterna. Ese es nuestro Dios. Es el corazón de nuestro Dios. Wow. Yo me pregunto, Miguel, ¿a ti te importa? ¿A ti te importa los países alrededor? Cuando yo era niño, creciendo en los Estados Unidos, no sé cómo era aquí en Guatemala, pero creciendo en los Estados Unidos, de niño teníamos un gran pánico de Rusia. Pero era un gran pánico. Tenían películas de que Rusia nos invadía y nos mataban, y que Rusia iba a bombardear con sus bombas nucleares, y que no decían, y que era uno de niño crecía con un temor de Rusia. Nunca he ido, es lejos.
enemigos. Hoy se escucha de ISIS, islámicos, los musulmanes, enemigos de Dios, que decapitan. Lo hemos visto, no sé, se puede ver en YouTube. Decapitan los cristianos, les quitan la cabeza, los matan, los atacan. Tengo un montón de libros de testimonios de cristianos que han perdido su cónyuge, sus hijos, porque fueron matados por ser cristianos. Para no ir lejos, el doctor Nagy no ha podido regresar a su tierra por muchos años porque su apellido es un apellido de los cristianos y no le quieren dejar entrar. Enemigos. En eso tenemos un primo, doctor, y él decidió ir con su esposa joven, son jóvenes, tiene tal vez 30 ya, 32. Hace varios años decidieron ir a vivir en la ciudad más islámico de los Estados Unidos. Es toda una área controlada por los de Islam. Y fue a vivir ahí en medio alquiló casa en medio de todos ellos porque quería aprender a vivir entre ellos. Porque se sintieron un llamado para ir a Saudi Arabia, creo. No estoy seguro dónde van. La cosa es ya, después de varios años de vivir ahí, siempre trabajando como médico, ya están listos y ya creo que el otro año, en marzo, viajan y van a vivir en medio de la gente que nos quieren matar. ¿Y por qué va? Para poder llevar el evangelio de Cristo, para poder testificar. Va a entrar como médico, porque solo así se puede entrar. Pero estando adentro, va a vivir su vida testificando de Cristo, sabiendo que hay mucha posibilidad de que mueren. Él con su esposa y ahora tienen su hijito chiquito. Nuestro corazón es como el corazón de nuestro primo o es como el corazón de Jonás. Cuando Dios nos dice habla con fulano, ay no, Señor, eso nada que ver, ellos no quieren. Que no voy a hablar con aquel después de lo que me hizo. Dios guarda. Yo le voy a hablar. ¿Tenemos corazón como Jonás o tenemos corazón como el primo que les hablo? Regresando a capítulo 1, verso 8, entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? O sea, ¿se recuerda? Él le salió la suerte a él. Híjole, yo soy. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Cuenta. Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios, mayúscula, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Y ahora sabemos por qué estaba huyendo. No es que él no quería a Dios, él no quería a los asirios. Él no quería que se arrepintiera. Y él sabía que Dios iba a tener misericordia si él fuera a predicar. Y si ellos se arrepintieran. Y él no quería. Yo estoy huyendo de él. Los marineros llenos de terror le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Écheme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas. En otras palabras dijeron, no podemos echarte al mar. ¿Cómo vas a pensar? Tiene que haber otra cosa. Rememos más fuerte, mucha.
tratando de acercar el barco a la tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron: ¡Dios! ¿Con qué palabra? ¿Con qué letra ahí? Mayúscula. Otra vez les pregunto, ¿cómo creen que? Ay. Uno en esos momentos no dice: Dios mío, ten misericordia, mi Señor. Cuando uno está en apuros, se piensa que va a morir. Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. En otras palabras, lo vamos a echar. No nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío. Esos son los marineros. ¿Quién ha querido hacer todo esto? Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. 1, 2, 3. De inmediato el mar se calmó. ¡Wow! Ahora ponte en el lugar de ellos. 1 y las olas. 2 y las olas. 3. Se calmó todo. Al ver lo sucedido, los marineros no eran cristianos, tenían sus dioses ajenos. Los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguirle adorando. Es que Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir con o sin nosotros. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Entre 8 vamos a ver cómo le fue estando ahí adentro de ese pez. 4 verdades. Primera verdad: Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda verdad: Dios nos perdona si nos arrepentimos. Tercera verdad: Dios tiene propósitos. Cuarta verdad: los propósitos de Dios se cumplirán con o sin nosotros. Sea como sea, Dios recibirá la gloria. Sea como sea, Dios va a recibir la gloria. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En el principio no había otra cosa más que Dios, y al final de todas las cuentas no va a haber nada más que Dios. Y si no nos encontramos en Él, no tenemos vida, porque solo en Él hay vida. Sea como sea, Dios recibirá la gloria. Señor, en esos días estamos viendo tu misión de tocar a vidas. Eres un Dios que no ha cambiado desde ese entonces para acá, y sigues queriendo tocar pueblos, ciudades, naciones, vecinos, casas, hogares, individuos. Sigues queriendo llamar a la gente a arrepentimiento. Y sigues hablando a tu gente, dándoles mensajes de ir y anunciar, ir y anunciar, ir y anunciar. Somos llamados hoy de ir y anunciar las buenas nuevas de que Cristo dio su vida por nosotros, murió por nosotros. Cristo nos ama. Ayúdanos, Señor, no tener el corazón de Jonás y escondernos de ti o rehusar hablar con nuestros vecinos. Denos un corazón como su hijo,
que dejó la gloria para venir a la tierra, a pesar de que lo iban a matar, para ganarlos, para poder perdonarlos y para poder redimirnos, rescatarnos. Ese es el corazón que queremos, no solo el domingo, sino cada día de la semana. Queremos caminar con un corazón deseoso de unirnos a tu misión y tocar las vidas alrededor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.